La boda de José Luis y Victoria no era solo un evento que celebraba el amor, sino el punto de quiebre de una lucha silenciosa que se desataría entre los asistentes. Lo que parecía ser la consolidación de su poder, se convirtió rápidamente en el escenario donde germinaba una amenaza que ni ellos podían prever. Mientras todos se preparaban para presenciar un matrimonio formal, la verdad sobre Pedrito, el niño huérfano que muchos pensaban sin importancia, empezaba a tomar forma y a cambiarlo todo. Mercedes y Bernardo se negaron a asistir como testigos, y ese gesto no fue un simple desprecio, fue un golpe directo al orgullo de José Luis y Victoria. Pero ese no era el único desafío que enfrentarían esa tarde. En la penumbra de la ceremonia, Atanasio, quien estaba al tanto de secretos aún más oscuros, se acercó a Adriana para revelarle una verdad que podría cambiar el destino de todos. El valle, esa tierra tan codiciada, pertenecía legalmente a Pedrito, el niño que hasta ahora había sido solo un espectador en los dramas de los adultos. Adriana, Rafael y Bárbara no tardaron en comprender la magnitud de la revelación. Una de las figuras más inofensivas del relato, un niño ajeno a las intrigas, se convirtió de repente en el epicentro de una guerra por la herencia y el poder. Así, en la iglesia, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Mientras los ojos de todos se enfocaban en la novia que finalmente comenzaba a caminar por el pasillo hacia el altar, Adriana no podía dejar de pensar en las palabras de Atanasio. Todo el valle es suyo, le decía la voz de su conciencia. Sabía que el tiempo se agotaba, y lo que en un principio parecía ser una ceremonia de amor, se transformaba en una huida de un futuro incierto. Pedrito, inocente y aún ajeno a las complicaciones de los adultos, le susurró a Adriana, su cuidadora, preocupado por la duración del evento. ¿Cuánto falta para que acabe?, preguntó con su típica ingenuidad. Un poco, pero después nos iremos a un lugar mejor, le respondió ella, acariciándole el cabello, tratando de calmar al niño, aunque ella misma no estaba tranquila. Desde la otra esquina, Atanasio observaba todo con disimulo. Sabía que esa boda era su última oportunidad de desvelar la verdad. Cada minuto que pasaba representaba un mayor peligro para él. Mientras tanto, Matilde, sentada unas filas atrás, no apartaba la vista de él. El aire se sentía denso, cargado de secretos a punto de ser revelados. En la entrada de la capilla, José Luis esperaba a su novia, pero su rostro no reflejaba el contento de un día feliz. En su interior, la rabia hervía por la ausencia de los duques de Miramar, y el ambiente estaba impregnado por una tensión que nadie podía ignorar. Adriana, sin embargo, no tenía tiempo para distraerse. Sus ojos estaban fijos en el niño, y en ese instante, la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir la llenó de determinación. «Tenemos que irnos pronto», le susurró a Bárbara, que estaba sentada junto a ella. «Si está de acuerdo, no podemos dejarlo aquí. No ahora que sabemos lo que vale para ellos», dijo, refiriéndose a Pedrito, el niño que estaba a punto de convertirse en el centro de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Rafael, sentado en el extremo opuesto del pasillo, parecía distraído. No encontraba a Adriana con la mirada, sin saber que ella ya lo había incluido en sus planes de huida. En un momento clave de la ceremonia, Atanasio se levantó con la intención de acercarse al altar y, finalmente, revelar todo lo que sabía. Pero Matilde, al percatarse de su movimiento, se apresuró a interceptarlo. «¿Vas a decirlo ahora?», le susurró con voz baja, sabiendo que este podría ser el último momento para develar la verdad. «Si no es ahora, no habrá otra ocasión», contestó Atanasio con determinación, sin poder darse cuenta de que cada segundo que pasaba acercaba más a todos al punto de no retorno. La ceremonia siguió su curso, pero la atmósfera estaba marcada por la tensión, el silencio y la espera de lo inevitable. La guerra por el valle, por el poder, y por la vida de Pedrito, que hasta ese momento había sido solo un niño en el ojo del huracán, ya había comenzado. ¿Quién ganaría esa lucha sin cuartel por el control de la tierra que tanto deseaban? Solo el tiempo lo diría, pero lo que era claro es que nada sería igual después de ese día. La ceremonia estaba a punto de continuar, pero algo en el aire hacía que todos se sintieran inquietos. Antes de que Atanasio pudiera dar un paso más, el cura, con voz firme, retomó la palabra, obligándolo a detenerse. Atanasio, frustrado, regresó a su asiento, apretando la carpeta contra su pecho como si de su vida dependiera. A su lado, Pedrito,
Completamente ajeno a las tensiones que rondaban el ambiente, se inclinó hacia Adriana, aburrido. ¿Por qué todos hablan tan raro? ¿Por qué es una boda? Le preguntó, con esa inocencia propia de un niño que no comprende la gravedad de lo que está ocurriendo a su alrededor. Adriana, con una sonrisa, intentó tranquilizarlo. Es que a la gente le gusta hablar de forma importante en las bodas, respondió, pero no pudo evitar sentir la inquietud que la invadía. La música comenzó a sonar de nuevo, marcando el inicio de los últimos momentos de la ceremonia. Mientras los asistentes continuaban con sus sonrisas falsas y aplausos forzados, para muchos, esa boda era simplemente un evento más en la alta sociedad del valle, algo que se celebraba como una tradición más. Pero para Adriana, para Atanasio, para Bárbara y, especialmente, para Pedrito, ese día sería el comienzo de una cadena de cambios que transformaría sus vidas de manera irreversible. Nadie podría detener lo que estaba por venir. Bernardo, sentado frente al espejo de su habitación, no podía evitar repasar una vez más el nudo de su corbata. Nervioso, más por la presión que sentía que por cualquier preocupación estética, sabía que la boda en la casa grande estaba por comenzar. Aún no lograba convencer a Mercedes de que lo acompañara. Ella, sentada frente a su tocador, se negaba a levantarse, mostrando una indiferencia total. El traje que llevaba era sobrio, casi lúgubre, sin el toque alegre y festivo de los colores que solía elegir para los eventos importantes. Mercedes, suspiró Bernardo, no es solo una boda, es una oportunidad para mantenernos cerca de José Luis y Victoria. Si no vamos, perderemos cualquier influencia que tengamos. Mercedes no lo miró directamente, pero su voz cortante dejó claro que no tenía intención de asistir. No pienso ir, Bernardo. Menos como testigo de esta farsa, respondió con esa serenidad fría que siempre presagiaba sus respuestas más contundentes. A pesar de los intentos de Bernardo por hacerla cambiar de opinión, Mercedes continuaba firme en su decisión. Cada sonrisa, cada aplauso sería una traición a la memoria de Pilara. No tienes que sonreírles, basta con estar ahí, insistió Bernardo. Pero Mercedes no se movió. Se levantó lentamente, acercándose a la ventana. Desde allí, observaba el camino polvoriento que unía la casa pequeña con la casa grande. El ajetreo de los carruajes, los criados corriendo con bandejas, los músicos afinando sus instrumentos. Todo eso era un recordatorio de la celebración que ella estaba decidida a boicotear. Estar ahí es legitimar lo que han hecho, respondió Mercedes, sin apartar la vista de la ventana. Y yo no legitimo asesinos. Bernardo apretó los labios, sabiendo que cuando Mercedes adquiría esa firmeza, nada podía cambiar su postura. Si no asistimos, José Luis lo tomará como un ataque personal, dijo, intentando una última vez convencerla. Que lo tome como quiera, replicó Mercedes con desdén. No temo a sus represalias. Lo que temo es olvidar, y no voy a olvidar lo que le hicieron a mi hermana. En ese preciso momento, un criado entró en la habitación, trayendo consigo un sobre. Bernardo lo tomó rápidamente y, al abrirlo, encontró una invitación personal de José Luis, acompañada de una nota manuscrita. Confío en su presencia. No me fallen. Bernardo la dejó sobre la mesa, un suspiro escapando de sus labios. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión, dijo, con el último intento de salvar la situación. Mercedes lo miró con una media sonrisa helada, una sonrisa que denotaba la rotundidad de su decisión. No iré, Bernardo. Y cuanto antes lo sepa José Luis, mejor. Así podrá buscar otros testigos para bendecir su mentira. En ese instante, la distancia entre Mercedes y José Luis se hizo aún más insalvable. La boda ya no era solo un evento social, sino el campo de batalla de una guerra de lealtades rotas, promesas incumplidas y secretos enterrados. Una guerra silenciosa en la que nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía en qué lado de la balanza se encontraría al final. Esa misma tarde, Mercedes se sentó a escribir una carta que, aunque breve, llevaba consigo una carga de desprecio que no podía ser ignorada. Con una caligrafía firme, dejó claro su rechazo. Por motivos personales, lamentamos informar que no podremos asistir a su ceremonia ni cumplir el papel de testigos. Atentamente, Mercedes y Bernardo de Miramar. La carta fue entregada con la frialdad que solo una decisión tajante puede implicar. Sin embargo,
Lo que Mercedes no sabía era el efecto que sus palabras tendrían al llegar a la casa grande. Cuando José Luis recibió la carta, su reacción fue inmediata. La arrugó con furia, como si pudiera destruir con ese simple gesto todo el desprecio que sentía por la afrenta. La lanzó sobre su escritorio con violencia. «Nos han dejado plantados», exclamó, su mirada fija en Victoria, quien lo observaba con una expresión que reflejaba un orgullo herido. Su rostro se endureció, como si la carta fuera un golpe directo a su orgullo. «Esto no es casualidad, es un mensaje». José Luis asintió. Sabía que Mercedes no era una mujer de actuar sin pensar, y que su carta era mucho más que una simple disculpa. «Y como todo mensaje, tendrá respuesta», dijo José Luis, su tono cargado de la seguridad que da el saber que cada acción debe ser correspondida. Mientras tanto, él ya pensaba en cómo evitar que esta falta de apoyo se convirtiera en una mancha imborrable en el día que había planeado con tanto esmero. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes observaba desde su ventana. A lo lejos, podía ver el bullicio de la boda y el trajín de los sirvientes y carromatos. Por un momento, se permitió imaginar la reacción de José Luis al leer su carta, y una satisfacción silenciosa la invadió. «¿Qué celebren hoy?», susurró para sí misma, «ya tendrán su momento de caer». La sensación de control sobre la situación la llenó de una calma inquebrantable, sabiendo que su mensaje había sido claro. En la casa grande, Úrsula se deslizaba entre las sombras, moviéndose por los pasillos con una agilidad propia de alguien que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Su destino esa mañana era el salón donde Victoria, completamente absorta en los últimos detalles de la boda, discutía con las decoradoras. Apenas entró, la mirada inquisitiva de la novia se clavó en ella. «Habla», ordenó Victoria, dejando de lado una cinta de encaje que sujetaba entre sus manos. «¿Qué traes?» Úrsula, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto de estado, le susurró con desdén. «Los duques de Miramar ya enviaron una carta. No asistirán a la boda». La noticia, inesperada, hizo que el gesto de Victoria se endureciera, y la tensión se hizo palpable en la sala. «¿Estás segura?», preguntó Victoria, su voz cargada de incredulidad. Úrsula, firme, respondió. «Tan segura como que acabo de verlo con mis propios ojos. Mercedes no quiere saber nada de nosotros». Victoria, furiosa, se giró hacia una de sus doncellas y le hizo un gesto para que saliera. Una vez quedaron a solas, se acercó rápidamente a José Luis, quien acababa de entrar. «Tienes que ir tú mismo», le dijo, su tono urgente. «Convéncelos. No podemos permitir este desplante». José Luis, tras un momento de reflexión, asintió. No estaba acostumbrado a suplicar favores, pero entendía que la ausencia de los duques en su boda sería un golpe mortal para la imagen que había estado construyendo meticulosamente. No podía dejar que esa humillación arruinara su día. Poco después, un carruaje oscuro avanzaba hacia la casa pequeña, marcado por la sombra de la tensión que se avecinaba. José Luis descendió con paso firme, la determinación en sus ojos. Golpeó la puerta con la seguridad de quien sabe que está a punto de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Bernardo lo recibió, algo incómodo, mientras Mercedes observaba desde el fondo de la sala, sin mover un músculo. «Vengo a hablar», dijo José Luis, mirando directamente a Bernardo. «Sé que han decidido no asistir, pero quiero proponerles un trato». Mercedes arqueó una ceja con desdén. «¿Un trato?», preguntó con ironía. «Sí», respondió José Luis, midiendo cada palabra con precisión. «Si aceptan ser testigos y asistir a la boda, les garantizaré que cualquier conflicto entre nuestras familias quedará enterrado. Además, puedo ofrecerles ciertas ventajas, tierras, ganado, lo que sea necesario». La propuesta colgó en el aire, cargada de promesas y presiones. Bernardo intercambió una mirada con Mercedes, buscando su reacción. Sin embargo, ella, implacable, se limitó a cruzar los brazos, sin decir una sola palabra. El destino de la boda y de sus familias se encontraba ahora en un delicado punto de quiebre. La arrogancia de José Luis chocaba contra la resistencia de Mercedes, y lo que parecía ser una oferta de paz podría ser, en realidad, una nueva confrontación. La batalla por la influencia y el poder apenas comenzaba. El aire se volvía denso a cada minuto que pasaba en la casa grande.
José Luis, con la cara endurecida por la frustración, intentó una última vez ganar la voluntad de Mercedes. Pero ella, implacable, respondió con una fría determinación. No necesitamos nada de usted, y mucho menos su perdón. Las palabras eran como un muro impenetrable, y José Luis comprendió rápidamente que convencerla era una tarea imposible. No había nada más que decir, pero antes de marcharse, se volvió hacia Bernardo, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Piénsalo bien, le dijo José Luis, su tono cargado de una amenaza sutil, lo que pase hoy marcará el futuro de tu familia. Bernardo, atrapado entre el peso de la decisión y la mirada desafiante de Mercedes, guardó silencio. Sabía que aceptar el trato implicaba enfrentarse a su esposa, y negarlo significaba desafiar al hombre más poderoso del valle. El dilema lo consumía, pero no tenía tiempo para seguir pensándolo. José Luis, al darse cuenta de que no había nada más que hacer, partió de regreso a la casa grande. La frustración lo envolvía, y al llegar, informó a Victoria de su fracaso. No aceptan. Mercedes no cede. Su voz, usualmente tan segura, sonaba ahora quebrada, perdida en la impotencia. Victoria, al escuchar las palabras de José Luis, apretó los labios con furia contenida, sabiendo que esto no quedaría así. Entonces nos enfrentamos a una humillación, dijo con frialdad, pero te aseguro que ellos pagarán el precio. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes observaba cómo el carruaje de José Luis se alejaba por el camino. Un leve destello de satisfacción iluminó su rostro al ver el cabalgar del carruaje. ¿Te das cuenta?, le dijo a Bernardo. Está preocupado. Eso significa que ya empezamos a ganar. Bernardo, aunque no compartía el entusiasmo de Mercedes, no pudo evitar sentir que había algo de cierto en sus palabras. José Luis, el hombre que siempre imponía su voluntad, había tenido que pedir. Y esa derrota, aunque pequeña, ya comenzaba a ser un punto de quiebre en su lucha. Mientras esto sucedía, Úrsula, satisfecha por haber llevado la noticia a tiempo, se movía por los pasillos de la casa grande con una sonrisa discreta. Sabía que las grietas entre los Gálvez de Aguirre y los duques de Miramar se estaban ensanchando, y en ese conflicto encontraría nuevas oportunidades para ella misma. La batalla estaba tomando un giro inesperado, y Úrsula estaba decidida a ser quien aprovechara su momento. En la cocina de la casa grande, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las flores que llegaban para decorar la ceremonia. Pero el ambiente festivo para algunos era opresivo para otros. Luisa, con las manos ocupadas en acomodar bandejas de postres, mantenía la frente fruncida. Eva, al notarla, se acercó a ella, observando el aire de preocupación que la rodeaba. Pareces preocupada, comentó Eva, intentando sonar casual, aunque la inquietud en su mirada delataba que ella misma también sentía la tensión. Lo estoy, admitió Luisa sin levantar la vista de su tarea. Cuando todo esto termine, José Luis y Victoria buscarán ajustar cuentas con quienes no les hayan sido útiles. Y tú y yo sabemos que nunca me han considerado de su lado. Las palabras de Luisa resonaron en el aire como una advertencia. Eva dejó la charola que llevaba y se apoyó en la mesa, mirando a Luisa con seriedad. Si tienes razón, dijo Eva, más vale que te prepares, pero no te preocupes, no estás sola. Las dos mujeres compartían una complicidad, pero la amenaza latente de la boda no les permitía relajarse. Sabían que al final del día, muchas cuentas quedarán pendientes. En un rincón menos transitado de la casa grande, Matilde se encontraba con Atanasio. Él llevaba una carpeta gruesa, bien sujeta bajo el brazo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. La tensión era palpable, y Matilde no podía evitar notar la seriedad de la situación. ¿Todavía piensas decirlo hoy?, le preguntó, su voz temblando ligeramente. Sí, respondió Atanasio con una determinación que no dejaba lugar a dudas. No puedo seguir callando. El valle no es de José Luis. Nunca lo fue. Las palabras de Atanasio golpearon a Matilde como una bofetada. ¿De quién es entonces?, preguntó, sorprendida, y un atisbo de miedo cruzó su rostro. Atanasio, bajando la voz para que nadie lo escuchara, le dio la respuesta que cambiaría todo. Es de Pedrito, por herencia de Evaristo Salcedo. Todos estos años han vivido aquí bajo un título falso.
Matilde se llevó la mano a la boca, sorprendida y aterrada por la revelación. Si eso sale a la luz, dijo, José Luis no solo perderá la boda, perderá todo. Por eso tengo que decírselo a la persona correcta, en el momento correcto, respondió Atanasio con firmeza. Las palabras de Atanasio resonaban en la sala, y Matilde no podía dejar de pensar en las consecuencias. Un solo movimiento en falso podría destruirlo todo. Mientras tanto, la boda continuaba su curso, ajena a los secretos que se desvelarían y a los giros inesperados que cambiarían el destino de todos los involucrados. La atmósfera estaba cargada de tensiones y secretos a punto de ser revelados. Atanasio, con su mirada fija en el pasillo, observaba cómo Pedrito corría alegremente detrás de un perro que se había colado en la casa. La risa del niño resonaba en el aire, pero para Atanasio, esa imagen inocente ocultaba una verdad mucho más profunda. Él no lo sabe, murmuró casi para sí mismo, como si hablase más para su conciencia que para Matilde. Pero todo esto es suyo. Matilde escuchaba en silencio, su mente procesando la enormidad de la revelación. A pesar de la calma aparente en la cocina, el peso de aquel secreto la abrumaba. La paz que se sentía en ese momento no era más que una fachada, un engaño temporal antes de que la verdad estallara. Mientras tanto, Luisa, encargada de colocar las últimas bandejas sobre la mesa principal, notó la mirada inquieta de Matilde cuando regresó del pasillo. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Luisa, con sus manos aún ocupadas en la preparación, no pudo evitar preguntarle, ¿y tú? ¿No tienes miedo de lo que pueda pasar? Matilde la miró, con los ojos llenos de una resignación que solo quienes han visto el futuro oscuro de una situación pueden entender. Claro que sí, admitió, su voz suave pero cargada de determinación. Pero hay cosas que deben saberse, aunque nos cuesten caro. La campana de la capilla, distante pero clara, empezó a sonar, anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. Los ecos de las campanadas llenaron el aire, pero en los rincones menos visibles, todo se estaba preparando para una revelación que cambiaría la vida de todos. En los jardines de la casa grande, el bullicio de los invitados ya llenaba el aire, con las flores frescas y las cintas blancas moviéndose suavemente con la brisa. Leonardo, con su mirada fija, buscaba a Bárbara entre la multitud. No tardó mucho en encontrarla, de pie cerca de una fuente, conversando brevemente con Adriana. Pedrito, ajeno a todo, jugaba tranquilamente con una ramita, tratando de atrapar los reflejos del sol en el agua. Leonardo se acercó con el rostro tenso, el ceño fruncido y la urgencia apoderándose de su voz. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando por completo la presencia de Adriana y el niño. Bárbara, sin mirarlo directamente, dio un paso hacia un lado, apartándose de los demás. Aunque asintió, su actitud mostraba que no estaba dispuesta a ceder fácilmente. ¿Por qué me evitas?, la interrogó Leonardo, con un tono entre frustrado y ansioso. Bárbara mantuvo la mirada baja, evitando un enfrentamiento directo. No te evito, respondió con voz suave pero firme, simplemente no tengo nada que decir. Sin embargo, Leonardo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Claro que lo tienes, insistió, su tono ahora más penetrante. Sé que algo cambió desde hace unos días y quiero saber qué es. La presión en su voz era evidente, pero Bárbara no estaba dispuesta a confesar lo que sabía. El beso con Irene, ese momento prohibido, aún pesaba en su pecho, pero no era el lugar ni el momento para hablar de ello. No es el momento, Leonardo, respondió, con una calma que no hacía más que intensificar la incomodidad que ambos sentían. Leonardo, frustrado, intentó acercarse más, pero Bárbara se apartó con una elegancia que dejaba claro que no cedería. No me presiones, le advirtió, su voz más decidida. A veces lo mejor es dejar las cosas como están. Mientras ella se alejaba, Adriana observaba desde la distancia, viendo cómo la conversación entre los dos se tornaba cada vez más distante. Pedrito, ajeno a las tensiones entre los adultos, jugaba inocentemente, sin entender que esas palabras, esos silencios, eran mucho más que simples discusiones. En otro rincón del jardín, José Luis y Victoria saludaban a los invitados que se acercaban para felicitar a los futuros esposos. La ceremonia estaba a punto de comenzar, pero la sombra de lo que aún estaba por revelarse se cernía sobre todos. La boda,
que para muchos representaba una celebración, era, en realidad, el telón de fondo de una batalla silenciosa por el poder, los secretos y el destino de Pedrito, un niño cuyo futuro ya estaba sellado por un legado que ni él mismo comprendía. Mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, ajenos a lo que ocurría en los pasillos y jardines, los hilos invisibles del destino comenzaban a tejerse, y lo que parecía ser un día de fiesta se transformaba en el inicio de una guerra silenciosa que podría destruirlo todo. El aire se volvía pesado con cada segundo que pasaba, mientras todos esperaban la llegada de los duques de Miramar. La tensión era palpable, y aunque intentaban disimular sus miradas, todos observaban disimuladamente la entrada, esperando a ver si finalmente aparecerían. La ansiedad se hacía cada vez más notoria entre los asistentes, pero nadie osaba hablar abiertamente sobre lo que todos sentían, algo estaba por suceder. En un rincón apartado, Matilde observaba en silencio la interacción entre Leonardo y Bárbara. No escuchaba sus palabras, pero podía leer la distancia que se había formado entre ellos, algo que se percibía en cada gesto, en cada mirada. ¿Qué estaba ocurriendo? Pensó. Esa misma tensión, esa desconexión, la había visto antes en parejas al borde de la ruptura. Era el tipo de conflicto que nadie podía ocultar, sin importar lo que intentaran disimular. Mientras tanto, Pedrito, aburrido de esperar, comenzó a jugar con unas flores caídas en el suelo. Adriana lo vigilaba de reojo, manteniéndose alerta mientras Bárbara regresaba lentamente hacia ellos. El niño, ajeno a las tensiones que lo rodeaban, parecía completamente aislado de la tormenta que se avecinaba. Su inocencia, casi como un escudo protector, lo mantenía fuera del alcance de lo que estaba a punto de desatarse. Leonardo, frustrado por la distancia palpable entre él y Bárbara, se quedó unos momentos más observando cómo ella se alejaba, moviéndose con gracia para reunirse con Adriana y Pedrito. Era evidente que no obtendría respuestas ese día, pero lo que más lo inquietaba no era solo la distancia entre ellos, sino la sensación de que alguien más estaba influenciando esa separación, que había algo más grande que los estaba empujando a ese abismo. La inquietud lo rodeaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. Las campanas de la capilla comenzaron a repicar con fuerza, resonando en el aire y marcando el inicio de la ceremonia. Los invitados empezaron a dirigirse hacia sus asientos, y el murmullo de las conversaciones se mezcló con el crujir de los zapatos sobre la grava, creando una atmósfera cargada de anticipación. Adriana, con una sonrisa suave, tomó la mano de Pedrito. «Vamos, pequeño. La ceremonia va a empezar». Pedrito asintió sin pronunciar palabra, su mirada fija en el suelo mientras caminaban hacia la capilla. No sabían que esa misma tarde, el nombre de Pedrito resonaría en todo el valle de una manera que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y los últimos invitados tomaban asiento en las filas dispuestas frente al altar al aire libre. Entre ellos, un hombre robusto, de mirada desconfiada, se acercó a Matilde. Con un apretón de manos firme, Martín se presentó. El contacto fue breve, pero suficiente para que Matilde sintiera un estremecimiento, un cosquilleo incómodo que la recorrió de pies a cabeza. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual, y su gesto se suavizó, como si estuviera viendo a alguien de su pasado, alguien que no quería recordar. «Encantado», dijo Martín, observando cuidadosamente la reacción de Matilde. Ella tragó saliva antes de responder, su voz baja, casi temblorosa: «El gusto es mío». Martín arqueó una ceja, curioso por la intensidad en su mirada. Por un momento, pareció querer decir algo más, pero se contuvo. La tensión entre ellos era palpable, aunque ninguno de los dos la admitiera abiertamente. Adriana, que estaba cerca junto a Pedrito, notó el cambio en el semblante de Matilde. No pudo evitar preguntarse si aquel hombre tenía algo que ver con el pasado de Matilde. Mientras tanto, Pedrito, completamente ajeno a la situación, jugaba con un pequeño coche de madera que había sacado de su bolsillo. Lo hacía rodar por la pierna de Adriana, provocándole una sonrisa. «Ten cuidado, que me haces cosquillas», le dijo entre risas, disfrutando de la inocencia del niño, de su capacidad de encontrar alegría en los pequeños detalles. Sin embargo, en ese preciso instante, Atanasio se acercó a Adriana, buscando un momento de privacidad. Matilde, al ver su acercamiento, se excusó con Martín y se apartó discretamente,
notando cómo la atmósfera se volvía aún más tensa. Adriana también se levantó, dejando a Pedrito sentado en el banco mientras se preparaba para escuchar lo que Atanasio tenía que decir. «Necesito hablar contigo», dijo Atanasio, su voz grave y cargada de urgencia. Adriana frunció el ceño, notando la seriedad en su tono. «¿Qué pasa con él?», preguntó, refiriéndose a Pedrito. Atanasio se acercó un poco más, asegurándose de que nadie los escuchara. Todo esto que ves», comenzó, señalando la casa grande, las tierras, el ganado, legalmente no es de José Luis, nunca lo fue. Son de Pedrito. Las palabras de Atanasio cayeron como una bomba en el aire, rompiendo el silencio y dejando a Adriana completamente desconcertada. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir. Atanasio, con la mirada fija y el rostro serio, continuó explicando lo que todos ignoraban, la verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Pedrito, el niño ajeno a la batalla de poder que se libraba a su alrededor, no tenía idea de que su futuro ya estaba sellado por una herencia que ni siquiera él comprendía. ¿Cómo afectaría esto a la boda? ¿Cómo cambiaría el destino de todos en Valle Salvaje? Las respuestas estaban a punto de llegar, y nadie estaría preparado para lo que venía. El aire estaba cargado de tensión, y Adriana apenas podía procesar las palabras de Atanasio. «Por herencia directa de Evaristo Salcedo», dijo él, su voz grave, resonando en la calma previa a la tormenta. Pedrito, el niño que hasta ese momento había sido solo un espectador, el dueño del valle, el verdadero heredero, era quien, sin saberlo, estaba a punto de cambiar todo. Evaristo lo dejó todo a su nieto, pero José Luis ha ocultado este hecho todos estos años. Si esto sale a la luz, no solo cambiará el futuro de Pedrito, también el de todos nosotros. Adriana se quedó inmóvil, asimilando las palabras, mientras sus ojos se dirigían al niño que seguía jugando, completamente ajeno a la magnitud de lo que se estaba revelando. Ajeno a todo, no sabe nada, ¿verdad?, preguntó, más para sí misma que para Atanasio. No, respondió Atanasio, su mirada seria. Y tal vez sea mejor así. Por ahora. En ese momento, Matilde, que se había acercado sigilosamente, escuchó las últimas palabras. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Si dices esto en público», comenzó, con un tono grave, «no habrá marcha atrás». «Lo sé», respondió Atanasio, con determinación en su voz. «Pero la verdad no puede seguir enterrada». Las campanas de la capilla comenzaron a sonar con fuerza, marcando el inicio de la ceremonia. El sonido resonó en el aire, obligando a todos a tomar sus lugares. Adriana miró a Pedrito, abrazó brevemente al niño y le acomodó la camisa con suavidad. «Recuerda que eres muy especial», le susurró al oído. Aunque Pedrito no comprendía el peso de esas palabras, un cambio profundo ya se estaba gestando en su vida. Un cambio que no solo afectaría a su futuro, sino al de todo el valle. Mientras los novios se preparaban para entrar al altar, Adriana sabía que algo mucho más grande que una simple ceremonia estaba por ocurrir. Cuando finalmente, el momento del sí, acepto llegó, las manos enguantadas de Victoria y José Luis se unieron frente al altar. Los aplausos llenaron el aire, algunos sinceros, otros simplemente por cortesía. Entre el murmullo de felicitaciones, Adriana se inclinó hacia Rafael, quien acababa de tomar asiento cerca de ellos. «Necesito hablar contigo», le dijo en un tono apenas audible, mientras la multitud celebraba alrededor. Rafael la miró, preocupado y curioso. «Es sobre lo que te dijo Atanasio», intuyó, entendiendo que no era un asunto menor. Adriana asintió levemente, mirando a Pedrito para asegurarse de que el niño, ajeno a lo que ocurría, no se inquietara. «Es más importante de lo que crees. No se trata solo de nosotros, sino de él». Rafael bajó la mirada hacia el niño, que jugaba tranquilamente con un trozo de cinta caída al suelo, sin saber que su vida, su futuro, estaba en el centro de una tormenta imparable. Tras la ceremonia, los recién casados fueron escoltados hacia la mesa principal, y la fiesta comenzó. Música, aplausos y risas llenaron el ambiente mientras los invitados se dispersaban entre las mesas, algunos hablando, otros disfrutando del banquete. Fue entonces cuando Adriana, en un rincón apartado del jardín, reunió a Rafael y Bárbara para hablar sobre lo que realmente importaba. «Tenemos que irnos del valle»,
dijo Adriana sin rodeos, sin adornos. Tú, yo, Bárbara y Pedrito. Rafael frunció el ceño, desconcertado. ¿Por qué?, preguntó, sin comprender aún el peso de sus palabras. Adriana respiró hondo antes de responder. Porque todo esto es suyo. Valle Salvaje le pertenece. Atanasio tiene las pruebas. Bárbara, con voz firme, interrumpió. No podemos dejarlo aquí. José Luis haría cualquier cosa por conservar lo que no es suyo. La intensidad de sus palabras hizo que Rafael se quedara en silencio. La idea de marcharse siempre había rondado en su mente, pero ahora, al involucrar a Pedrito, todo cambiaba. Ya no era solo una fuga, sino una misión para proteger al legítimo heredero del valle. ¿Y cómo piensan hacerlo?, preguntó Rafael finalmente, con la cabeza llena de dudas pero también con un creciente sentido de urgencia. Aprovecharemos que todos están distraídos con la fiesta, explicó Adriana, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Mañana al amanecer, nos iremos por el camino del río. Ya he hablado con un carretero que nos llevará lejos. Pedrito, que había estado escuchando a medias la conversación, levantó la cabeza con curiosidad. ¿Nos vamos de paseo?, preguntó, con su voz llena de inocencia, sin saber que la respuesta a su pregunta marcaría el principio de una huida que cambiaría sus vidas para siempre. El plan estaba trazado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y la batalla por el control del valle ya había comenzado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, todos se preparaban para un futuro incierto, uno en el que el nombre de Pedrito sería mucho más que una simple curiosidad. Sería el nombre que pondría en marcha el cambio más grande que Valle Salvaje jamás había conocido. La fiesta continuaba en el aire, pero una tensión palpable recorría cada rincón del jardín. Mientras los invitados se sumergían en la música, disfrutando de la celebración, un pequeño grupo se mantenía al margen, esperando el momento adecuado para actuar. Pedrito, ajeno a todo, jugaba con su coche de madera, sin comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. Su risa era pura, inocente, sin saber que su nombre resonaría en todo el valle de una manera que cambiaría para siempre la historia que todos pensaban conocer. Adriana lo miraba, sonriendo con ternura, mientras acariciaba su cabello. Sí, le dijo con suavidad, respondiendo a su pregunta sobre la huida que pronto tomarían. La ingenuidad de Pedrito, la de un niño que imagina una aventura, contrastaba con la tensión que cargaba la atmósfera. Adriana sabía que el destino de todos estaba entrelazado con el futuro del niño. Rafael, a su lado, observaba la escena con la mente inquieta, sintiendo que la decisión ya estaba tomada, y que no había vuelta atrás. Si permanecemos en el valle, pensó Rafael para sí mismo, no solo ponemos en riesgo a Pedrito, sino también nuestras propias vidas. La urgencia de la situación se hacía cada vez más clara. Mientras tanto, en la mesa principal, Victoria brindaba con los invitados, su sonrisa era perfecta, pero sus ojos no dejaban de buscar. Estaba más preocupada por la ausencia de los duques de Miramar que por cualquier otra cosa. José Luis, a su lado, mantenía una conversación con un comerciante local, pero su mente estaba completamente centrada en una única cosa: ¿dónde están los duques? Se notaba en su mirada, cada vez más fija y fría, que no podía tolerar la humillación. La noticia de su ausencia ya corría por todo el valle y él sabía que su imagen estaba en peligro. Victoria, consciente de su frustración, se inclinó hacia él con una sonrisa que no era más que una máscara. «Esto no se olvida», murmuró, su voz llena de veneno. «Y no se perdona. ¿Tendrán su castigo?» José Luis, sin apartar la vista de los invitados, respondió sin emoción. «Lo tendrán». La venganza estaba en su mente, su cálculo frío y despiadado. Pero mientras él pensaba en cómo castigar a los duques, en un rincón apartado, Adriana mantenía a Pedrito cerca de ella, abrazándolo con ternura. El niño estaba empezando a cansarse, pero aún no entendía lo que estaba a punto de ocurrir. Rafael y Bárbara, cercanos a Adriana, vigilaban cada movimiento, atentos a que nadie sospechara de sus intenciones. El plan estaba claro: esperar a que la fiesta decayera y, al amanecer, partir sin dejar rastro. Pedrito, con su mirada curiosa, bostezó y se acurrucó contra Adriana. «¿Falta mucho para irnos?», preguntó, con una ingenuidad que hizo que Adriana sonriera mientras le daba un beso en la frente.
Muy poco, le respondió, sabiendo que cada segundo que pasaba los acercaba más al final de una era y al comienzo de una nueva. En medio de la fiesta, Atanasio, que había observado discretamente desde su asiento, se acercó a Adriana con la carpeta firmemente sujeta, como si en su interior guardara el destino de todos. «Aún puedo decirlo», murmuró, su voz grave llena de preocupación. «Puedo revelar ahora mismo que el valle es de Pedrito». Adriana lo miró fijamente, su rostro serio y determinado. «No así», respondió con firmeza. «Si lo dices ahora, José Luis te aplastará antes de que alguien pueda reaccionar». Atanasio vaciló por un momento, pero comprendió que Adriana tenía razón. Guardaría la verdad para un momento más seguro. Sin embargo, la espera también podía ser peligrosa, y lo sabía. Mientras tanto, Victoria, en su aparente alegría, continuaba brindando con los invitados. Pero por dentro, estaba calculando, buscando la manera de devolver la humillación que los duques le habían causado. No tenía idea de que el verdadero peligro para su reinado no estaba en Mercedes ni en Bernardo, sino en un niño que jugaba con su coche de madera a pocos metros de ella. Las luces de guirnaldas iluminaban los rostros cansados de los invitados, mientras la música se mezclaba con el murmullo lejano de las conversaciones. Pero en algún lugar del jardín, lejos de las miradas curiosas, el futuro del valle estaba cambiando. Pedrito, ya adormilado, se dejó guiar por Adriana hacia un rincón tranquilo, ajeno a las intrigas que se tejían a su alrededor. Bajo el manto de la música y las voces lejanas, se cerraba un día que no sería recordado por la boda, sino por el comienzo de una historia en la que Pedrito sería la pieza clave, sin saberlo aún. Un niño, cuyo destino estaba marcado por una herencia que nadie podía prever, y cuyo futuro cambiaría el curso de todos los que lo rodeaban. Mientras la fiesta seguía, sin que nadie lo supiera, el poder de Valle Salvaje pasaba silenciosamente de manos, de un niño que aún no comprendía el peso de su nombre.